Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos en este último día de la Comisión de Diálogo Interreligioso y Ecumenismo. Estamos de manteles largos aquí, precisamente porque tenemos la presencia de el imán Edwin y el rabino Edwin. ¿Sí? Y quiero decirles lo siguiente, antes de comenzar, que la finalidad de este panel es tener este diálogo interreligioso fraterno y respetuoso. No es un panel de debate, es un panel en donde se van a poner sobre la mesa temas comunes que van a ser tratados por cada uno de nuestros panelistas. Los invitamos también a que hagan sus preguntas y también que compartan esta transmisión. Quiero decirles también que como referencia para esta reunión tenemos el documento de Fratelli Tutti del Papa Francisco. En el capítulo 8 habla precisamente de este diálogo interreligioso, donde nos dice que la fraternidad no se debe promover solamente con palabras, sino con hechos. Y este es uno de ellos. Es donde a partir de las propias reflexiones se invite a un llamado a construir un mundo más justo, fraterno, en sus relaciones cotidianas, de vida social y también en la vida política y de instituciones. Es aquí donde también las religiones juegan un papel muy importante en la fraternidad. ¿Por qué? Porque precisamente de este diálogo, de este poner las cosas en común, es donde salen pues las mejores ideas para vivir con paz. Y reconociéndonos como hijos de un solo creador y que todos estamos en la misma barca, tenemos la necesidad de crear esa conciencia de que en un mundo globalizado solo podemos salvarnos juntos. Esta reflexión se hizo a la firma del documento por la fraternidad firmado entre el Papa Francisco y el gran imán Al-Azhar en febrero de 2019. Bien, vamos a proceder con la presentación de nuestros invitados. Tenemos aquí de mi lado derecho al rabino Edwin Acosta. El rabino Edwin Acosta Sonier es egresado del Seminario Interreligioso AIDS de Cottonwood, Arizona, Estados Unidos, ordenado por el rabino Dr. David Steinberg. Actualmente es el secretario regional y de inclusión del Consejo Rabínico Libre e Independiente de las Américas y miembro del Consejo Interreligioso de Querétaro. También es catedrático invitado del Museo de Arte Sacro de Querétaro. Su trabajo está orientado en el diálogo interreligioso, en la defensa de la libertad religiosa y de los derechos humanos. Es asesor para el proceso del Teshuvá de las familias y personas de origen judío que retornan al judaísmo. Tenemos aquí de mi lado izquierdo al imán Ednan Heider. El imán Heider está sirviendo como imán en la ciudad de Querétaro y dirige los esfuerzos de la comunidad musulmana Ahmadía aquí. Es una autoridad aprendiendo sobre el Islam, el Corán, el Sunnah, Hadith y la jurisprudencia islámica bajo la dirección y guía del Khilafat-e-Ahmadiyya, el sistema espiritual de liderazgo de la comunidad musulmana Ahmadiyya en todo el mundo. El imán Adnan ha dedicado su vida a servir al Islam y a la difusión de su mensaje de amor y de paz. En 2014 completó un programa de formación misionera de 7 años con énfasis en el estudio comparativo de las religiones en la Escuela de Formación Misionera de la Comunidad Musulmana Ahmadiyya en Toronto, Canadá. Fue enviado a servir a la comunidad en Pakistán y más tarde fue enviado a Canadá y los Estados Unidos antes de ser enviado a México en 2015. Durante su servicio, trabajando constantemente bajo la dirección del jefe espiritual mundial de la comunidad musulmana Ahmadiyya, el imán Ednan Heider, estableció lazos de calidad
y amistad con muchos miembros de la comunidad musulmana, Ahmadía, e hizo grandes esfuerzos para hacer llegar a las comunidades locales que sirvió el mensaje del Islam de amor para todos, odio hacia nadie. En 2015, el imán Adnan Hadia comenzó una nueva posición como un misionero en la comunidad musulmana Ahmadía trabajando en México. Después de llegar a México, ha seguido trabajando para difundir este mismo mensaje universal de amor para todos, odio hacia nadie, a lo largo y ancho de México a través de los modernos medios de comunicación disponibles y visitando varios países de México. El imán Adnan Hadia ha estado hablando con regularidad para ambos medios de comunicación y líderes comunitarios para iluminar el emplazamiento de la comunidad musulmana Ahmadía en las principales cuestiones relacionadas con el Islam y los musulmanes que viven en México. Habla con fluidez en varios idiomas, incluido el urdu, inglés, y está aprendiendo español rápidamente y tiene un conocimiento práctico de la lengua árabe. Es casado y vive en Querétaro con su esposa e hijo. También quisiera que se presentara el padre Laureano. Bueno, pues servidor de todos aquí. Un servidor pues está aquí en la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza. Muy contento de estar en este diálogo, aquí en esta transmisión también. Me gustaría mucho que pudiéramos compartir también esta transmisión, porque pues yo lo veo como aquí en la parroquia también un momento histórico. Creo que es la primera vez aquí en la parroquia que tenemos este acercamiento. Esperemos que sea el primero de muchos, que podamos dialogar como hermanos y que podamos compartir. También es importante que ustedes puedan en sus comentarios pues ponernos sus comentarios, o si alguno tiene alguna pregunta, puede decir pues tengo una pregunta para el rabino, tengo una pregunta para el imán, que podamos hacerla siempre recordando en el diálogo, en el respeto, y que podamos todos compartir los puntos de vista en común. Así que les agradezco, y la hermana Mari Carmen pues también se tiene que presentar. Sí, claro. Buenas noches, soy la hermana Mari Carmen, ya nos conocemos, ¿verdad? Pues con mucho gusto estamos participando de este día en el que pues vamos a compartir aquellos valores, aquellas cosas que nos unen y en donde podemos dar este pequeño salto de calidad en la fraternidad. ¿Para qué? Para que podamos pues unirnos por el bien común y sobre todo por la paz. Bienvenidos. Gracias. Bueno, pero es importante para nosotros en esta comunidad el saber qué es un rabino, qué es un imán. Entonces, si por favor nos puede decir. Claro. Imán es una palabra árabe que significa líder, modelo. Encontramos muchas veces en el Sagrado Corán. En un sentido general, imán es alguien que dirige o guía a los musulmanes adoradores en la oración. Y aquí, en español podemos ver un término un poco diferente que es imán, que es diferente pero tiene el mismo sentido de una manera de atraer a la gente, ¿no? Pero la palabra correcta en árabe es imán con M al final, así es. Pero este es un imán. Correcto, gracias, muy amable. Rabino, por favor, ¿qué es un rabino? Bueno, un rabino es una persona que se prepara para dirigir una comunidad, para legislar en cuanto a la ley judía sobre algunos temas que atañen a la comunidad judía en general, y también es una persona que trabaja en la parte académica difundiendo lo que es el judaísmo a través de diálogos o mesas como estas. Entonces básicamente es un guía también. También un guía. Así es. ¿Qué es un sacerdote? Bueno, pues yo creo que un sacerdote, al final de cuentas, también es un puente, ¿no? Un puente entre un pueblo y pues Dios nuestro Señor, buscando pues esa alianza, ¿no? Ese unir la parte, digamos, trascendente con la parte terrenal, ¿no? Es como una parte, un puente, ¿no? Entre una de las dos realidades. Así es. Gracias, Padre. ¿Qué es una religiosa? Bueno, pues una religiosa es una persona que se consagra a Dios, consagra su totalidad en su persona para pues pertenecerle totalmente a Dios. También podríamos decir que somos un tanto un puente entre Dios y los hermanos,
ya que trabajamos de una manera pues muy cercana a ellos en la parte espiritual, en la parte pastoral. Muy bien, gracias. Bueno, y me presento. Mi nombre es Alberto Reyes y soy la persona que coordina esta comisión de ecumenismo y diálogo interreligioso. Nos hemos visto a lo largo de esta semana y ahora pues yo quisiera que se extendieran en todo lo que ustedes nos quieren decir, por favor. Vamos a comenzar haciendo una puntualización. Fíjense que hace 55 años, en el Concilio Ecuménico Vaticano II, el último documento que fue pues incluido es la declaración Nostra Aetate, y en ella que nos habla de la relación de la Iglesia con las religiones no cristianas y nos habla precisamente de este acercamiento del diálogo religioso. Este documento exhorta con prudencia y claridad mediante el diálogo y colaboración a que como hijos únicos de Dios, Creador, procuremos promover la unidad con la justicia social, los bienes morales, la paz y la libertad para todos los hombres, conduciéndonos en una fraternidad universal que excluye toda discriminación. Ya posteriormente se elaboró también en el mismo año el documento de la Declaración Dignatis Humanae, que nos habla acerca de la libertad religiosa. Pues bien, tengo entendido que ustedes participan en las reuniones del Consejo Interreligioso en Querétaro. ¿Nos podrían decir cuál es la importancia de este consejo y qué hay con respecto al diálogo interreligioso que se da en ese consejo, por favor? El que guste, por favor. Bueno, realmente el trabajo que se realiza en el Consejo Interreligioso es crear puentes de entendimiento, crear lazos de hermandad entre religiones hermanas que nos permitan conocernos un poco más, que nos permita también podernos acercar de una forma más asertiva y de esa forma evitar malos entendidos que alrededor de la historia han surgido, tal vez por desconocimiento en cuanto a la observancia de la espiritualidad de una religión, y esos espacios permiten precisamente llegar y compartir, trabajar por la libertad religiosa, trabajar por el derecho de expresión en cuanto a la vivencia espiritual, pero también nos permite a nosotros dar a entender a las personas que no importa la fe que practique cada ser humano, pero que nos une algo y es Dios. El amor que emana Dios a través de cada uno de nosotros nos permite acercarnos y llegar y compartir de una forma amistosa. Entonces considero de que estas mesas de diálogo nos permiten eso, acercarnos y vivir como hermanos. Correcto, muchas gracias Rabino. Imam, ¿qué puede decirnos con respecto a estas mesas de diálogo? Bismillahirrahmanirrahim. Para los musulmanes, nosotros creemos en el Sagrado Corán, el libro sagrado para nosotros, pero también creemos en la Sagrada Biblia, obviamente. Entonces, para las respuestas voy a tratar de empezar con algún versículo del Sagrado Corán, ¿no? Que es el base para nosotros. ¿Qué dice este libro acerca de esta pregunta? Y luego la vida del profeta Muhammad. Entonces, cuando estudiamos el Sagrado Corán en capítulo 3, versículo 65, Dios dice, Bismillahirrahmanirrahim, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. Entonces Dios dice en este versículo que diles, oh Muhammad, hablando con el profeta Muhammad, diles, oh gente del libro, venid a una palabra que es igual entre nosotros y vosotros. ¿No? Entonces ese es un orden que Dios dio al profeta Muhammad, que es la manera que tiene que atraer la gente hacia el Islam. Y luego, otro mensaje que Allah mencionó en el Sagrado Corán, otro versículo, otro orden. Allah dice que una vez que han tenido esta charla, diga, lakum dinukum waliya din. ¿No? Si decimos que es perfecto, he aprendido mucho, para usted su religión y para mí mi religión. Entonces, las charlas interreligiosas muy muy importante porque podemos apreciar la fe de uno y otro. Y tenemos que recordar que tenemos mucho en común, ¿no? Una vez, ahorita vamos a ver que hay algún incidente en la vida del profeta Muhammad. Entonces, una vez un grupo de Najran es una ciudad en el sur de Mecca,
donde nació el profeta Muhammad. Un grupo de los cristianos, después de aprender que hay un nuevo profeta, ¿no?, querían investigar, entonces les visitaron al profeta Muhammad para aprender más. Después de la charla, ellos dijeron que ahorita es tiempo de nuestra oración. ¿Qué hacemos? El profeta Muhammad dijo, mi mezquita está aquí, pueden hacer la oración, porque en Meca no había una iglesia. Dijeron que pero es una mezquita. Dijo, no, es una casa de Dios. Y ustedes tienen que hacer la oración a un solo Dios, que es igual para todos nosotros. Adelante. Entonces ellos hicieron la oración hacia ¿no? Entonces el punto que el profeta Muhammad también nos enseñó es que tenemos mucho en común y tenemos que respetar uno y otro. Última cosa que voy a mencionar muy rápido. Cuando llegué a Querétaro hace 3 años, una de las primeras cosas que hice, aparte de poner las lonas en la mezquita, ¿no?, es visité el párroco que está justo enfrente de la mezquita, Parroquia Santa Ana. Le visité, le regalé una copia del Sagrado Corán, unos otros libros, y dijo que yo soy su hermano. Adelante, puede leer el libro que tenemos. No dice nada malo contra ustedes, ¿no? Ustedes son nuestros hermanos y podemos vivir en paz, y yo vengo en paz, ¿no? Entonces eso es algo que yo hice, y a partir de este día somos amigos, el párroco Santiago, y siempre me trae comida cuando es su fiesta, ¿no? Me trajo tamales especialmente preparados en manteca de vegetal, porque no comemos puerco, ¿no? Y nosotros también siempre cuando es alguna fiesta nuestra compartimos, y es la única manera que podemos vivir en paz, ¿no? Porque el mundo en donde vivimos es un pueblo muy grande, pero somos conectados. Creo que ahora que decía esto de la palabra del diálogo, pues justamente la palabra diálogo tiene que ver con la palabra, ¿no? Dice a través de la palabra. Y en este caso, pues encontramos cómo pues la revelación, cómo Dios nos habla, ¿no? O sea, hay ese deseo del hombre de entrar en ese contacto con la divinidad y nos va hablando, ¿no? Y lo primero que nos habla y nos dice, pues, como decía, ¿no? Pues hay que ser hermanos. Lo que nos dice es, pues, ¿no?, hablar sobre el amor, sobre la unidad, sobre la verdad, sobre la oración común, ¿no? También la oración que podemos hacer, que al final de cuentas es como cada uno de nosotros, pues, se va hacia Dios nuestro Señor, ¿no? Un servidor me ha tocado, pues, ver, ¿no? Un servidor estuvo un tiempo ahí también en Jerusalén, y ver cómo algo que nos une mucho, como decía el imán, pues es la parte de la oración, ¿no? ¿No? Si uno va a Jerusalén, bueno, ¿no? Dice, pues, ¿no?, el Sabbat es algo sagrado, ¿no? Porque uno dice, va uno a orar, ¿no? O cuando suena, ¿no?, en los minaretes, ¿no?, que cuando se hace la invitación a la oración, y pues se toca, ¿no?, y la gente entra en oración, y como cuando nosotros tocamos las campanas de la iglesia, dice, pues estamos llamando también a la oración. Y yo creo que es uno de los puntos que ahora que salía este diálogo, es saber que pues los que estamos aquí presentes, pues yo creo que todos hacemos oración, ¿no? Todos buscamos hacer oración, buscamos ese contacto con el Señor, con Dios nuestro Señor, con nuestro Creador, y es algo que nos une, ¿no? La parte de la oración, ¿no? Somos hombres y mujeres, pues, religiosos, ¿no? Así es. Y ya que lo menciona, Padre, yo los invitaría a que hicieran, por favor, una oración, cada uno de ustedes, los representantes de las religiones. Incluso invito a la Madre también, para que hagamos una oración propia de cada uno. Entonces, podemos empezar. Rabino, por favor. Claro que sí. Bendito seas tú, Hashem, nuestro Dios, creador del universo, que nos has bendecido y nos has santificado por medio de tus mandatos. Queremos darte gracias en esta noche por esta mesa de diálogo que nos permite acercarnos como hijos tuyos. Darte las gracias porque abres estos caminos y puentes de entendimiento para podernos acercar y para poder estrechar lazos de amistad. Queremos dejar nuestras vidas, nuestras acciones, para que tú obres de una manera muy especial y que nos permitas entender y comprender que el camino que estamos recorriendo es un camino de amor, es un camino de hermandad, y que a través de tus mandatos, a través de tu amor, nos permitas entender, comprender
y también poner en acción lo que aprendemos diariamente a través de tu Sagrada Torá y también por medio de cada uno de tus hijos. Dejamos esta súplica en tu presencia, confiando de que obras grandemente. Amén, ve amén. Gracias. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amén. Dios dice en el Sagrado Corán, en el primer capítulo del Sagrado Corán, Surah Fatiha, en el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Toda alabanza pertenece a Allah solo, Señor de todos los mundos, el Clemente, el Misericordioso, dueño del día del juicio. A ti solo te adoramos y a ti solo imploramos ayuda. Dirígenos por el camino recto, el camino de aquellos a quienes tú has concedido tus bendiciones, de los que no han incurrido en tu enojo y de los que no se han extraviado. Gracias. Gracias. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión y no me dejes, Madre mía, por tu inmaculada concepción. Amén. Padre Santo, queremos en esta noche bendecirte, alabarte, sabiendo que tú nos dices que quien ama a Dios, pero no ama a sus hermanos, es un mentiroso. Y por eso hoy queremos, Padre Santo, amarnos todos como hermanos, buscando esta amistad, esta hermandad con nuestro hermano imán, con nuestro hermano rabino, con todos los hermanos del mundo que profesan distintas religiones, pero sabemos que tenemos un solo Señor, un solo Dios. Amén. Amén. Muchas gracias. Hay temas en común que se han tratado seguramente en esas reuniones del Consejo Interreligioso. Queremos nosotros tomar algunos de estos temas y saber qué es lo que nos dice en la parte de la noción teológica, tanto del Islam como de la parte del judaísmo. ¿Qué nos dice con respecto a temas que es del orden común? Por ejemplo, el valor de la vida, por ejemplo. Eso es algo que en estos momentos que estamos pasando, tanto en la parte de la violencia como en la parte de la pandemia, etcétera, es algo que nos preocupa a todos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Islam con respecto a este valor de la vida? La vida obviamente es muy valoroso, según Islam tiene mucho valor. Entonces vamos a ver qué dice el Sagrado Corán, ¿no? El base obviamente. Entonces en capítulo 5, versículo 33 encontramos que Allah dice, entonces voy a leer la traducción. Allah dice que quien matara a una persona, salvo que fuera por asesinar a otra persona o por sembrar la discordia en el país, sería como si hubiese matado a toda la humanidad. Mas quien diera la vida a uno sería como si hubiese dado la vida a toda la humanidad. Entonces una respuesta muy clara que Dios ha dado, que la vida es sagrada, salvar la vida de alguien es como salvar la vida de toda la humanidad, matar a alguien es como matar toda la humanidad, ¿no? Entonces es un base que Allah ha presentado en el Sagrado Corán. Y aparte de eso, obviamente hay diferentes ramas de eso. Uno puede hablar acerca del aborto, que dice Islam acerca de eso, o suicidio y todo eso, pero el base, lo que encontramos en el Sagrado Corán, que la vida es sagrada, es
Es algo que Dios nos ha dado como una responsabilidad y tenemos que cuidarlo, básicamente. Ujú. Muy bien, gracias. Pero sí me gustaría en esa parte, precisamente porque es parte de la vida, Sí. el procurar que sea como tal. Y mencionó algo también muy importante con respecto al aborto. Sí. Entonces, si nos puede, por favor. Claro. Entonces, cuando hablamos acerca del aborto, encontramos muchas cosas mencionadas por el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que la paz sea con él, y también la jurisprudencia islámica. La vida que está dado a nosotros obviamente es un regalo de Dios de una manera. Quitarlo, hacer o cometer suicidio no está permitido en Islam porque la vida no es suya de una manera, es por parte de Dios, es un regalo. Cuando hablamos acerca del aborto, ¿no? Islam ha mencionado que uno no tiene permiso de abortar una vida que Dios ha dado a usted, pero hay excepciones en eso. Lo que quiero decir es, la vida de la madre tiene prioridad, ¿no? Porque es algo que no está dependiendo a alguien otro. Entonces, si hay una opción que los doctores dicen que tenemos que salvar la vida de uno u otro, la madre o el niño. Entonces, Islam dice que en este caso, obviamente, la madre, porque tiene prioridad. En el mismo caso, hay otras ocasiones muy malas, obviamente, de violencia, ¿no? O algo así con una mujer. En este caso también, si viene el salud de la mujer, ¿no? Entonces Islam en este caso también ha mencionado que la vida de la madre tiene prioridad hasta un cierto punto. El periodo que el profeta Muhammad, que la paz sea con él, ha mencionado es más o menos de 4 meses. Y sabemos de la ciencia también que es alrededor de este punto cuando un niño ya no es dependiendo de la madre, puede vivir solo. Entonces, antes de este tiempo, otra vez, si es el consejo de los doctores que está afectando el salud de la madre, entonces en este caso también hay permiso de abortar. Pero en realidad, en resumen, la vida que Dios ha dado a nosotros es un regalo, es una responsabilidad de una manera, y quitarlo no está permitido en Islam. Ya. Muy bien, muchas gracias. Rabino, con respecto al valor de la vida, ¿qué dice la Torá? Hay una frase en hebreo que dice Hasidei Humot Haolam, que significa justo entre las naciones, y que me lleva directamente a una porción de la Mishnah, que es parte del Talmud, una división del Talmud, y que precisamente coincide mucho con lo que dijo Aynan. Y dice que quien salva una vida es como si hubiera salvado la humanidad. Vemos de que este es un concepto muy universal y que en el judaísmo se observa mucho en el misbot o el mandato en el que dice no matarás. Consideramos de que toda la vida, toda forma de vida es sagrada. Entonces, al ser sagrada, hay que preservarla. Claro. Por lo tanto, dentro de las diferentes ramas del judaísmo, siempre se insta a llegar y proteger primero la vida de la persona que está en peligro y proteger también su vida en caso de que se encuentre en peligro. El judaísmo realmente maneja varias formas de interpretación respecto a lo que es la vida. Entonces, cada una de esas interpretaciones nos va a llegar a diferentes cuestionamientos, pero en general se considera que es un don porque cuando Hashem, bendito, creó la tierra, empezó a formarlo de forma ordenada y dio vida. Hashem es vida y lo que tenemos nosotros alrededor es también vida, que es sagrada, se debe respetar, se debe preservar y que obviamente no tenemos nosotros el derecho de llegar y quitarle la vida a alguien. Cuando llegamos a temas como lo que es el aborto, lo que mencionó también Agnan, dentro del judaísmo hay diferentes formas de interpretar lo que es el aborto. El judaísmo tiene una postura respecto a lo que es el aborto. No da un sí rotundo, pero no da un no rotundo. Se mira, se clasifica dependiendo
de lo que está aconteciendo en el momento, si la vida de la madre se encuentra en peligro, si la vida del bebé se encuentra en peligro, pero casi generalmente siempre se tiene presente la vida de la madre. Hay algunos conceptos que se relacionan con esto y que obviamente nos va a llevar mucho más allá, pero generalmente es eso, es honrar ese mandamiento que Hashem nos dio, que es respetar la vida, y es lo que nosotros hacemos. Pero también cuando nuestra vida se encuentra en peligro, la defendemos. Muy bien. Gracias, Rabino. Yo creo que en este tema de la vida, yo creo que me remito igual también en la parte del Génesis, ¿no? En los primeros libros de la Sagrada Escritura, ¿no? de la Biblia. Para nosotros la vida es sagrada también porque creemos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y por eso, pues, como bien decía, no nos pertenece, ¿no? Sino le pertenecemos al Señor, le pertenecemos a Dios, solamente Él es el que da la vida, ¿no? En el tema concreto, por ejemplo, de la vida, como siempre, pues hay casos que son un poco extremos, ¿no? En el que dice uno, bueno, pues la vida de la madre o la vida del niño, ¿no? O sea, como en esos casos que son extremos, que yo creo que todos nos cuestionamos un poquito, y también pues es difícil, ¿no? El decir, bueno, pues la prioridad de la madre y el hijo, ¿no? En la religión católica pues buscamos, ¿no? Cuando llega a haber un caso ¿no? de este extremo, ¿no? En el saber, bueno, la vida de la madre y la vida del hijo, pues confiar en la misericordia del Señor, buscar salvar esas dos vidas, ¿no? O sea, al final de cuentas también es la defensa de la vida, y ponernos en las manos del Señor, de decir, pues Señor, tú eres el Señor dador de la vida, ¿no? Te pedimos por las dos vidas, y nos ponemos en tus manos porque tú sabrás cómo gestionar, ¿no? Pero creo que compartimos un poco lo que decíamos, es ese ambiente sagrado, ¿no? de la vida. No es como pues pensar a veces tristemente una vida materialista, no decir pues nada más son unas células ahí o un producto. Creo que para todos los que estamos aquí la vida es sagrada, ¿no? Y creo que es algo que nos hace pues entrar en este diálogo, decir pues es algo sagrado porque Dios lo quiere, ¿no? Y pertenece a Él. Así es, gracias, Padre. Hermana. Sí, yo creo que, bueno, dentro del magisterio de la Iglesia, de lo que nosotros creemos como palabra de Dios también, lo que nuestros papas y sucesores y antecesores más bien de Él han comentado acerca de este tema de la vida, es muy importante, que yo creo que no lo debemos de olvidar. Siempre dentro de la palabra de Dios, el magisterio, pues vamos caminando juntos. San Juan Pablo II, que acabamos de celebrar también pues su fiesta, nos ha dejado pues una gran encíclica que podemos hablar mucho y sacar mucho sobre el tema de la vida. Ya la hemos comentado en algunos momentos con nuestra comunidad parroquial, y hay un punto muy importante que él llama que estamos viviendo en un eclipse de la vida, ¿no? Estamos en un eclipse porque nuestra sociedad está cegada porque no ve la profundidad de la vida, del sentido de la vida. Nos estamos perdiendo, como ya decía el Padre Laureano, muchas veces en las cosas materiales, superficiales, y vamos haciendo a un lado el verdadero significado de la vida. Él comienza hablando precisamente en el Génesis, cuando Abel y Caín, pues sucede la muerte de Abel por la situación de la envidia de Caín o el sentimiento contrario que tenía. Y dice, no, ¿verdad? Es respetar la vida porque Dios nos pregunta, ¿y dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho por tu hermano? Y la sangre de nuestros hermanos, con referencia al aborto, pues está clamando a esos niños, la sangre de estos pequeños e inocentes. Y no solo en el aborto, considero que también la eutanasia, todas estas nuevas formas de matar, ¿no? La misma guerra, la misma división que hay entre nosotros, pues Dios siempre nos está preguntando, ¿qué has hecho por tu hermano? La sangre de tu hermano clama, aun cuando pudiéramos decir es que soy inocente porque yo no maté, porque yo no mato, pero
entro a participar cuando yo también decido de una manera pues no meterme o decir es que no me corresponde, pero somos hermanos entre nosotros, tenemos que siempre buscar esta vida, esta defensa de la vida, y más en este mundo tan materialista, tan hedonista, ¿verdad? Que nos vamos alejando cada vez más de Dios y acercándonos cada vez más a lo más mundano, ¿no? A lo que me aleja de Dios. Así es. Gracias, Madre. Gracias. Sí, entonces coincidimos todos. ¿Iba a hacer algo, Rabino? Coincidimos todos acerca de ese... La vida no nos pertenece, la vida nos la dio Dios. La vida es un regalo y la vida es algo que nosotros tenemos que saber cómo conducir este regalo para algo mayor, algo que nos está invitando precisamente a hacer algo en este mundo. Y algo que nosotros estamos haciendo ahorita precisamente es teniendo este acercamiento, porque este acercamiento también es vida. Estamos hablando de una vida en común entre nosotros. Y sobre el amor. Voy a irme muy específicamente al amor. Pueden ustedes partir del amor en sí, pero el amor en la familia. Y estoy hablando de la integración de la familia. Para decirlo de otra forma, o sea, ¿qué es lo que nos dice el Islam, que nos dice el judaísmo con respecto a ese valor de la unidad de la familia en el amor? ¿Sí? Ahora empezamos con el rabino, por favor. Consideramos de que la familia es el núcleo central de toda la sociedad. ¿Por qué motivo? Desde la familia se aprenden los valores que los niños o las demás personas aprenden para poder vivir más adelante dentro de una sociedad que es cambiante y evolutiva. Razón por la cual es importante mantener intacta la integridad de la familia en la unidad y sobre todo lo que es el amor. Cuando una familia está desintegrada, ¿qué podemos nosotros poderle transmitir a los niños o a los hijos de esta familia? Entonces consideramos de que siempre tiene que haber un esfuerzo máximo para que la unidad familiar siempre prevalezca. Ya más adelante, si de pronto por cualquier una acción no se permite de pronto mantener la unidad, a menos mantener la unidad en cuanto al amor y la vigencia de los derechos que corresponden sobre los hijos. Pero en términos generales, de lo que nos dice la Torá, siempre nos habla acerca de un ejat. Ejat es unidad. De que todo siempre tiene que estar alrededor y vinculado con lo que es la providencia divina, lo que es Hashem. En el momento de la creación, Hashem dejó a Adán una tarea muy importante y era colocarle el nombre a cada uno de los animales. Pero él vio de que cada uno tenía su pareja y pues obviamente se sintió solo, por lo tanto Hashem lo que hizo fue, le creó una pareja. Esa pareja, junto con Adán y Eva, formaron lo que fue la primera familia de la humanidad, donde se crearon donde se iban a formar los valores más importantes. Ya más adelante, la Torá también nos habla acerca de que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y formarán una sola persona, en este caso una unidad. Por lo tanto, consideramos de que, o se considera dentro de la mayor parte de las ramas del judaísmo, que es el eje central. Sin este eje central, realmente la sociedad se puede desviar por diferentes tipos de caminos y lamentablemente es lo que nosotros estamos viendo en este momento. Pero por fortuna hay familias que son muy unidas, que transmiten valores espirituales, valores morales y éticos que permiten de que esa persona, de que este niño cuando sea futuro, sea una persona responsable, sea una persona que sepa que no debo tomar lo ajeno, que sea una persona que sepa que tengo que tener una comunicación personal con Hashem,
que sea una persona que tenga el valor del trabajo y de poder llegar y buscar su sustento diario. Pero todo se aprende dentro de la familia. Entonces, la familia es el eje central dentro del judaísmo. Gracias, gracias, Rabino. ¿Qué nos dice el Sagrado Corán con respecto a ese valor de la familia, ese amor en la familia? Cuando hablamos acerca de la unidad familiar, encontramos muchos versículos en el Sagrado Corán. Voy a presentar uno. En el capítulo 49, versículo 14, Dios dice: oh humanos, os hemos creado de varón y hembra, y os hemos constituido en clanes y tribus para que os reconozcáis mutuamente. En verdad, el más honorable de entre vosotros a la vista de Alá es el más justo de vosotros, ¿no? Entonces, en este versículo, uno puede decir que es principal, ¿no? Dios dice que ha creado hembra o varón, ¿no? Y son juntos. Y de allí empieza la vida, obviamente, generaciones y todo eso. Pero también niega un otro punto muy importante, ¿no? Que ustedes están divididos en clanes y tribus, no porque ustedes son mejor de uno y otro, no. Solo para que ustedes puedan conocer uno y otro. Luego la dice que no es que porque está en este tribu está mejor, no. La persona que es mejor en la vista de Allah es lo más piadoso, ¿no? De todos modos, entonces la respuesta que él ha dado en el Sagrado Corán acerca de la unidad familiar, pero luego habla acerca de diferentes relaciones que tenemos en nuestra vida. Por ejemplo, encontramos muchos versículos acerca de los padres, especialmente la madre, ¿no? Entonces, en capítulo 17, versículo 24, Allah dice: tu Señor ha ordenado, no adoréis a nadie sino a Él, y mostrar bondad a vuestros padres. Si uno o los dos alcanzan la ancianidad contigo, no les diga nunca ninguna palabra que exprese disgusto, ni les reproches, más bien dirígete a ellos con palabras amables. Entonces, después de mencionar la manera que Dios ha creado la vida, ¿no? Hembra y macho, luego Dios habla acerca del amor que debemos tener entre uno y otro, hablando acerca de la madre. Luego el profeta Muhammad dijo o respondió de una pregunta y nos enseñó una lección muy importante. Una vez un compañero le hizo la pregunta que en mi vida, ¿quién debo de respetar más? El profeta Muhammad respondió, que la paz sea con él, respondió: su madre. Luego dijo su madre, dijo después, dijo su madre, dijo después, dijo su padre, ¿no? Entonces es el estatus de la madre que encontramos en el Sagrado Corán, que es totalmente aparte, ¿no? Hablando acerca de la esposa, un hombre debe de tener amor para la esposa. El profeta Muhammad dijo, que la paz sea con él: khairukum li ahlihi, que mejor de entre ustedes es alguien que su comportamiento, su tratamiento, es lo mejor con su esposa. Porque en realidad, como soy yo en mi casa, soy así en realidad. Afuera puedo ser diferente. Ahorita hablando con usted probablemente es un acto, ¿no? Pero en la casa, como soy así. Entonces lo mejor entre nosotros es que su tratamiento con su esposa es mejor. Entonces sí, Islam habla acerca de la unidad familiar, madres, padres, esposas, hijos también. La vida celibato no está permitido en Islam por esta razón, ¿no? Que debe de casarse, es la manera que Dios nos ha creado. Los profetas se casaron, tenían hijos, también eran misioneros de una manera, ¿no? Pero nos mostraron, nos enseñaron que debe de vivir en la familia, y es la manera de vivir básicamente. Muy bien, gracias, Imán. Unidad, amor, respeto, ¿sí? Padre. Cuando escuchaba un poco estos temas, ¿no? Sobre alejarnos, sobre esta unidad, sobre el amor, yo creo que hay a mí me gusta mucho la filosofía, ¿no? Y dice, la familia se puede decir desde muchas maneras, ¿no? Y podemos tener una familia de sangre, ¿no? A la cual pertenecemos. Y ahora me remito un poco a lo que nos invita el Santo Padre, el Papa Francisco, ¿no? Decir, bueno, al decir, ¿no? Hermanos todos, pues de alguna manera nos dice, no solamente es el amor dentro de la propia familia nuclear, ¿no? O sea, como decíamos, el padre hacia la madre, los abuelos hacia los hijos, sino que nos dice, abre un poco más tu horizonte, ¿no? Dice, somos pues hijos de un mismo Dios, ¿no? Por lo tanto, pues somos una familia, y como tal,
pues en una familia pues siempre hay la capacidad y tenemos que tener la capacidad de dar a cada uno su espacio, ¿no? A veces quisiéramos que todos los hijos fueran iguales y la verdad es que no son así, ¿no? A veces hay uno que tiene unas cualidades, luego tiene otro y luego el otro, pero cuando hay en una familia esa capacidad de entrar en ese diálogo, ¿no? De uno con el otro, de saber por qué piensa así o por qué piensa de la otra manera, que cada uno puede expresar su sentimiento, su forma de ver, ¿no? Creo que eso también nos ayuda a ampliar, ¿no? No solamente, como decía, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Esta unión nuclear, o como bien decía también el imán, ¿no? Esa, como familia, ¿no? Ese desarrollo, es decir, pues ampliar también esa parte, de decir, pues somos parte de una familia como hijos de Dios que somos, ¿no? Y creo que tenemos que dar también testimonio, ¿no? Sería muy triste, ¿no? Que aquí pues, estamos aquí y acabando aquí, no, pues, no tendría sentido, ¿no? Decir, pues, no estaríamos cumpliendo, ¿no? Lo que Dios quiere. Dice, pues, yo los quiero como hermanos, ¿no? Hermanos y bueno, pues, eso yo creo que un poco también la parte que veo yo, ¿no? Es correcto. Gracias, padre. Hermana. Sí, pues también, ¿verdad? Yo creo que igual regreso al Papa Juan Pablo II, nos habla de una iglesia doméstica. Las iglesias domésticas son las familias, estas familias que en el núcleo familiar se acercan a Dios, crecen en la fe, crecen en los valores que son universales, pero también que son propios de la fe cristiana, en este caso. Los valores universales, pero los valores que nos unen. Y yo pensaba, hace ratito hicimos una oración, pensaba en ese momento de oración que las familias tienen. Ahorita ante esta pandemia, cómo nos ha costado mucho trabajo el acudir a nuestros templos, a la sinagoga o a la mezquita, al lugar del encuentro con Dios, a la casa que nos da ese encuentro con nuestro único y verdadero Dios. Y cómo nos ha costado saber que donde dos o tres, dos o más se reúnen, ahí está Dios. Por eso es que estas familias también están llamadas a vivir en esa presencia de Dios, a crecer en la oración, a crecer en el amor, en el respeto, en la confianza. Y el Papa Francisco también nos habla acerca de, pues, de ese no tener miedo, ¿no? De decir, Jesús conoce lo que hay en la familia, Jesús conoce los corazones, Jesús conoce las realidades. Pues bueno, acercarnos a Él y exponerle, Señor, nos está costando de repente la unidad, porque no es fácil. O sea, es algo que vemos en la práctica, que en las familias, pues los hijos tienen diferentes ideas, diferentes opiniones, que entre los esposos también hay estas diferencias, pero que sin embargo a través del amor, de la comprensión, de la paciencia, de tantos valores y virtudes que se van ejercitando todos los días, pues puede también crecer la unidad. Podemos crecer en el respeto, podemos crecer en el amor y transmitir lo que los padres transmiten a los hijos es muy importante, porque ¿qué aprendemos nosotros como hijos si no es lo que nuestros padres nos han enseñado? Algo que me gusta mucho de nuestros hermanos judíos, ¿verdad? Que cómo transmitían la palabra de Dios, sino a través de la experiencia, sino a través de estar continuamente contándoles a los niños, ¿no? Esto pasó así, esto pasó así. Entonces los niños crecían o crecen de esta manera, así también en nuestra fe cristiana. Los hijos crecen a través de ver a los padres en la oración, en la acción. Los hijos crecen al ver que los padres son honrados también y que son respetados, entonces nosotros también aprendemos a respetarlos a ellos. Un bonito valor que nos une y que tenemos que crecer cada día más en esto que de repente por ahí se nos va olvidando, que la familia es esencial para que en la sociedad haya pues una real sociedad con valores en el respeto y en la paz. Así es, gracias, madre. Adelante. Cuando hablamos también de familia,
también tiene una interpretación mucho más amplia. Me acordé de la historia de Ruth y Noemí. Ya. Ruth y Noemí también forman parte de una familia un poco convencional de pronto en la época en la que cuando ya los hijos de Noemí ya murieron, realmente ya no había una relación familiar, políticamente hablando, entre Ruth y Noemí. Pero ¿qué sucede? Ese lazo familiar trascendió mucho más allá. Muchas veces los lazos no son sanguíneos, sino que también son a través de la amistad, a través de la unidad de un grupo de amigos que conforman una familia. Hay personas que realmente no tienen familias en el sentido de físico, de sangre, pero tienen una familia o conforman una familia con otras personas que tienen cierta afinidad y que de una u otra manera se integraron y es una familia dentro de la sociedad. Entonces, hay diferentes tipos de familias, ¿no? Está la conformada por el papá, la mamá y los hijos, pero también está aquella que es de la mamá, la abuela y los hijos, o solamente el grupo de amigos o compañeros que por una u otra razón no tienen a otras personas cercanas, forman una familia. Entonces, eso nos indica de que la humanidad en general, y como lo decía el padre, como lo decía también la hermana, es de que toda la humanidad somos realmente una familia, que tenemos divisiones étnicas, divisiones idiomáticas, divisiones espirituales, pero que al final somos una familia. Y esta familia en general debe permanecer unida. ¿Cómo se permanece unida? A través del diálogo, a través de llegar y empezar a conocernos y ir quitando, ir alejando aquellas cosas que nos desunen. Entonces es un concepto muy global. Muy global, así es. Pero si partimos de los valores que mencionaba, partimos también de seguir lo que nos dicen las Sagradas Escrituras y partimos de lo que es el amor y el conocernos y el saber darle lo que mencionaba acerca de la mujer, ese respeto hacia el otro. Entonces puede haber una sana convivencia, un sano diálogo, una sana vida. ¿Sí? Y creo yo que de lo que acabamos de decir, o lo que acaban ustedes de decir, precisamente va hacia eso, precisamente. Y ahora, en temas ya en forma de bien común, la pobreza. ¿Qué nos dice el Islam sobre la pobreza? Cuando hablamos acerca de la pobreza, la primera cosa que Islam ha mencionado es una cosa muy importante, es habla acerca del interés. Islam ha prohibido interés, ¿no? Una sociedad que funciona en interés, ¿no? Lo que vemos en esas sociedades es que los ricos hacen más ricos y los pobres más pobres, ¿no? Y honestamente es la raíz de muchos problemas que encontramos en el mundo. Entonces los bancos islámicos que hay no tienen permiso de funcionar con interés. Entonces la primera cosa que Islam hizo. Aparte de eso, obviamente hay muchos versículos del Sagrado Corán que hablan acerca de ayudar a uno y otro y todo eso. Voy a mencionar uno que me gusta mucho, este versículo, en capítulo 2, Surah Al-Baqarah, versículo 178. Allah ha mencionado un punto muy importante. Allah dice, la piedad no consiste en que volváis vuestros rostros a oriente o a occidente. El verdaderamente justo es aquel que cree en Allah y en el último día, en los ángeles, en el libro, en los profetas, y otorga su dinero por amor a Él, a los parientes y a los huérfanos, al necesitado y al viajero, y a los que piden por caridad y para el rescate de los cautivos, y quien cumple la oración y paga el zakat. Zakat es una forma de caridad que existe en Islam, ¿no? Y los que cumplen su promesa cuando la hacen, y el paciente en la pobreza y en la desgracia, y el constante y firme en tiempo de guerra. Estos son quienes se han mostrado veraces y quienes sienten temor de Dios. Un punto muy importante que Dios ha mencionado, que
Si yo, un imam, si todo mi tiempo es en la mezquita o usted en la iglesia o en la sinagoga, no es una manera de ser piadoso según Islam. Hay otra parte también, y es la gente. En otro lugar en el Sagrado Corán, Allah dice, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun", que nunca puede alcanzar a Dios, sino que gasta de lo que Dios te ha dado a los pobres. Entonces, la única manera para mí acercarme a Dios, si yo hago mis oraciones 5 veces diarias, lo que hacemos los musulmanes, no es suficiente. Hay los derechos de los seres humanos también, los pobres y todo eso. Entonces, es algo voluntario que Islam ha presentado, pero también hay un deber, y es de zakat. Zakat es una forma de caridad que tenemos que hacer. 2.5% de ahorro que tenemos que dar al final del año para ayudar a los pobres. Entonces, de esta manera, Allah ha hecho algo que es un deber que tiene que hacer, y aparte de eso, todo el resto, sadaqa y todo eso, la caridad opcional que Islam ha mencionado. Profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que la paz sea con él, dijo: la mano superior es mejor que la inferior. Básicamente, que la mano que da es mejor que la mano que recibe. Y es correcto. Si yo soy alguien que siempre estoy dando, soy mejor, básicamente. Hay la última cosa que voy a mencionar. Uno de los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice que los padres no deben de permitir que sus hijos salgan de la casa con la comida en sus manos y en su boca. Si sabes que tus vecinos son pobres y sus hijos, y si sus hijos de sus vecinos ven la comida, se le pedirán a sus padres, obviamente, y ellos no pueden dar. Básicamente, sé considerado de los sentimientos, de los pobres. Es otro punto que el profeta Muhammad nos ha mostrado, hasta el punto que no debo de salir con mucha comida en mi mano si lo sé que mis vecinos son pobres, ¿no? Entonces, sí, estas son unas de las cosas que el Sagrado Corán y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos han enseñado. Muy bien, gracias, imam, muy amable. Rabin, ¿qué nos dice la Torah sobre la pobreza? Sobre la pobreza. Bueno, hay diferentes tipos de pobreza y voy a mencionar cada una de ellas respecto a cómo lo ve las diferentes ramas de observancia, porque estamos hablando que hay más de 9 ramas de observancia en el judaísmo y cada una tiene una concepción completamente diferente. Está la pobreza económica, en la que una persona no tiene los recursos necesarios para poder adquirir algún bien, para poder adquirir algún tipo de alimento, y que pese a que se esfuerza por conseguir su sustento, no logra conseguir lo necesario o lo suficiente para poderlo adquirir. Por lo tanto, en el judaísmo existe algo que se llama sedaká. Sedaká significa caridad. La raíz de sedaká es sedek, que significa justicia. Cuando una familia judía recibe Shabbat, siempre se acostumbra a, antes de encender las velas de Shabbat y realizar la verajá, o sea, la oración, hay una alcancía. La alcancía se llama la alcancía de sedaká. Digamos, algunas monedas o algún billete, y ese dinero nosotros no lo tocamos, no lo toco para mi beneficio, absolutamente para nadie dentro de la familia. Más adelante, cuando vemos que hay una persona, hay una familia o alguien cercano del lugar donde estamos viviendo que se encuentra en apuros, ese dinero que se da todos los viernes en cada Shabbat, inicio de Shabbat, se va para esa persona. Entonces, es un concepto que los sabios nos han enseñado para llegar y ejercer justicia con las personas que necesitan de nuestra ayuda. Hay otra cosa que se llama Hesed. Hesed significa misericordia. Los sabios nos han enseñado que Hesed está por encima de Sedaká. ¿Por qué motivo? La misericordia te lleva al actuar económicamente, pero también a la acción en cuanto a llevar una palabra de consuelo, una palabra de aliento. Ahí es cuando vienen la otra categoría de pobres. Son los pobres en el sentido espiritual, que muchas veces por las diferentes razones
que nos invaden en esa sociedad evolutiva y cambiante, muchas veces hace de que la fe de las personas empiece a decaer. Es ahí cuando Hashem puede colocar en el corazón de cualquier familia y ve de que esa persona necesita una palabra de aliento. Es ahí cuando nosotros ejercemos también lo que es acá, la caridad. Vamos a hacer Gesed, misericordia, de llegar, levantar y enriquecer espiritualmente a esa persona que ha caído digamos en esa pobreza espiritual, ¿sí? en esa decadencia en el que ya no confío, ya no tengo fe en Hashem y que necesita esa palabra de aliento. Razón por la cual se ejerce Gesed, misericordia. También están los otros tipos de pobreza, que es la persona que pese a tener los recursos necesarios para poderse ganar su sustento, para poder llegar a adquirir cualquier bien, no lo hace, sino que simplemente lo que hace es pedir. No, lo que pasa es de que pues soy muy pobre y pues me da pereza ir a trabajar, me da pereza hacer alguna actividad, cosa que en el judaísmo es condenable. Porque en el judaísmo siempre se enseña de que las personas siempre tienen que constantemente llegar y buscar estar bien, siempre dentro de lo legal, ¿no? No vamos a hablar de que hay que hacer algo malo para llegar a nosotros a estar bien, ¿no? Pero sí, cuando por más de que yo me esfuerce y no logro conseguir las cosas, esa nace de acá, ¿sí? Cosa muy diferente de lo que es el diezmo. El diezmo en el judaísmo no lo pagamos. ¿Por qué motivo no lo pagamos? De acuerdo a la tradición judía, el diezmo se entregaba al Kohen Gadol, que es el sumo sacerdote, para la manutención de los levitas, para el sustento del templo. Y forma parte de uno de los convenios que el pueblo de Israel tenía con Hashem. Entonces, en este momento no pagamos diezmo, precisamente porque no está el templo, no hay un Kohen Gadol. Entonces, como no está esos elementos importantes, ese es uno de los mandatos que nosotros no cumplimos en este momento, porque hace falta dos elementos importantes. Pero eso no quiere decir que no lo hacemos. De ahí surgió acá, ¿sí? Entonces, siempre consideramos de que se debe proteger el bien común de la comunidad y proteger a las personas que más necesitan de nuestra ayuda. Hay una cosa muy bonita dentro de la comunidad, es que cuando una familia queda, o la mujer queda viuda, dentro de la comunidad se da sustento a esta familia mientras pueda salir del momento difícil que están pasando. Se ve por los huérfanos, y también cuando hay alguien que necesite ayuda, siempre se le tiende la mano para llegar y poderle ayudar. Algunas veces se cumple, otras veces no se cumple, pero es lo general, lo que enseña directamente el judaísmo. Muchas gracias, Rabino. Quisiera, la verdad que estos puntos son tan interesantes, ¿no? Cómo se vive esta situación, ¿no? Yo quisiera compartir un poco lo que aparece en la Sagrada Escritura cuando el Señor pues, nos enseña a través de las parábolas. Y a mí algo que me lleva a profundizar sobre este tema de la pobreza es que dice que en el día del juicio final dice separará las ovejas de los cabritos, ¿no? Y lo primero que les va a preguntar, él dice, pues, ¿no? Estuve hambriento y no me diste de comer, ¿no? Estuve sediento y no me diste de beber, estuve desnudo. Y le preguntan, Señor, pero ¿cuándo te vimos así? Y él dice, pues cuando no lo hiciste con el más pequeño, no lo hiciste conmigo, ¿no? O sea, nos hace ver que no es indiferente a Dios nuestro Señor lo que hacemos por los demás, ¿no? Estaba recordando ahora que hablaban, ¿no? de este diezmo y todo, pues lo que tenemos ahora sobre los años jubilares, y me corregirás, ¿no? Si me equivoco, ¿no? Como pues también existían los jubileos, ¿no? En el que decía, bueno, pues si no le quites la cobija a tu hermano, porque si no, ¿cómo se va a cobijar en la noche? O sea, si se la pides, se la tienes que regresar, si no, muere de frío o el otro, ¿no?
Y esto hace ver que no somos indiferentes, ¿no? Y creo que bien tocó el imán el tema de la usura, ¿no? Que tanto daño hace, ¿no? Tanto ha generado también mucha opresión, ¿no? Países que no pueden salir incluso adelante. Incluso el Papa Francisco pues dice de cambiar esas estructuras, ¿no? en la cual pues se oprime a los pueblos, ¿no? Se busca nada más el bien de unos cuantos y pues no se ve el bien para todas las personas, ¿no? Entonces a mí me impresiona mucho. Y luego también tomando estos puntos que decía Rabino sobre distintos tipos de pobreza, ¿no? Pues esta pobreza también espiritual, ¿no? El pobre es el que dice, mi riqueza está en el Señor, ¿no? Podré vivir con poco o más, ¿no? Como bien decía, buscando lo necesario, siempre no estar de flojo. Yo creo que ninguna religión dice tú seas flojo, y no, creo que ninguna se diría eso, ¿no? Sino buscar salir adelante, pero siempre decir, mi riqueza está en el Señor, ¿no? Y esa es una forma también de vivir esa pobreza espiritual, que nos dice, no confíes tanto en las cuestiones, riquezas materiales, ¿no? Esos son para compartir, ¿no? Para ayudar, para poder ayudarnos unos a otros. Nuestra verdadera riqueza pues está en el Señor, en la vida también espiritual, ¿no? Así es, gracias, Padre. ¿Vale? Sí, yo creo que qué interesante, ¿no? Ver que pues estos puntos son muy, muy en comunes. Tenemos muchísimas cosas que nos van uniendo. Me pensaba, ¿no? en estas formas también de la pobreza material, la pobreza espiritual. Pensaba en el voto incluso que yo he hecho como consagrada de la pobreza, y no es, bueno, nosotras lo vivimos desde no tener nada, ¿verdad? Del hecho de renunciar totalmente a los bienes materiales. Y es un punto que a lo mejor muchas veces también no entendemos, que es tener lo necesario y no tener de más, para que tu corazón esté desprendido de lo que es terreno, y que tu corazón realmente esté en lo esencial, que es Dios, en lo principal, que es Dios. No es un voto solamente o un consejo evangélico para los consagrados, es un consejo para todos los hijos de Dios, porque todos podemos vivir pobres, sin que nada en esta tierra nos detenga para volar libremente hacia Dios. Ese es un punto muy importante. La pobreza que también nosotras como consagradas en esta iglesia, ¿verdad?, vamos viviendo, y que nuestro fundador así quería que nos consagráramos para estar entre los pobres. De repente muchas veces me he cuestionado, pero ¿cuáles son los pobres? ¿Qué tipo de pobreza estoy viviendo aquí? ¿O qué tipo de pobres me ha enviado el Señor a ayudar? Los pobres de espíritu que están más necesitados de encontrar a Dios, de un consejo, de un consuelo, del hecho de acercarlos en la oración a Dios y encomendarlos. Pues bueno, la pobreza la vivimos todos. No es solamente no tener nada, sino lo poco que tenemos, y ahorita en este tiempo tan difícil, pues lo compartimos. Quisiera, antes de que pasaran la otra, me acordé de algo que un servidor estuvo en la sierra de Querétaro, en unas zonas muy pobres, y recuerdo que en una ocasión pues juntamos unas despensas, ¿no? Y se estaban repartiendo, y llegó una persona y dijo, padre, pero a ese no le dé. Pero, ¿por qué no le? Es que no es de nuestra religión. Y yo le digo, ¿y acaso no tiene hambre también él? O sea, yo creo que este tema rebasa mucho más allá de una cuestión de religión o de creencia, sino es este plano humano, ¿no? El hermano está necesitado, ¿no? Necesitado del alimento, el necesitado ¿no? Todo lo que vemos ahora, ¿no? Pues todo el tema de los refugiados, todo el tema de los migrantes, de tantas personas, que uno dice, pues va mucho más allá de una cuestión religiosa, ¿no? Es decir,
es el ser humano en esa carencia, en esa pobreza que está buscando a lo mejor salir a buscar lo necesario, y la caridad, ¿no? Esta gesed, ¿no? Esta misericordia va mucho más allá, ¿no? De lo que decía de ese sedec, de esa justicia, de eso es mucho más, ¿no? Y abarca más, y la persona, digo, vaya y dele su despensa y dele una cobija, porque también tiene hambre y también tiene frío y es un ser humano, y eso, recuerden, ¿no? Al final de cuentas lo que decíamos, a mí me lo hiciste, ¿no? No importa de la religión que sea, no importa del credo que sea, no importa del país que sea, dice el Señor, a mí me lo hiciste, porque lo estás haciendo a uno de mis hijos, ¿no? Yo creo que eso, a mí ahora que hablaba la hermana me acordé y dije, pues como también hay mucha ignorancia, ¿no? Decir, es que este no es de mi equipo, este no es de mi religión, pues no. Digo, pero pues hay algo que nos hace más común, la necesidad humana, y va mucho más allá de la parte religiosa. Así es, padre. Incluso la iglesia tiene, así para cubrir como la alcancía y para cubrir las necesidades, tiene instituciones, como en el caso de Cáritas. O sea, Cáritas es una forma de poderse hacer acopio vía las empresas o donativos, etcétera, etcétera, y hacerla llegar indistintamente, como dice el padre Laureano, de la religión que sea. Tú tienes una necesidad, te acercas, la solicitas y te la cubren. Entonces, creo que todos vemos precisamente por esa necesidad. Quiero preguntar, tenemos 3 temas más, quiero preguntar en cuanto a la transmisión. ¿Podemos continuar? Muy bien, gracias, muy amables. Bueno, entonces les pedimos por favor a los que están conectados si pueden por favor permanecer, porque creo que estos temas son muy importantes. Creo que, y además, pocas veces tenemos esta oportunidad de este encuentro tan rico, tan fraterno. Y ya que mencionaba también el padre acerca de esto, de los migrantes y esto, la encíclica de Fratelli Tutti, que el mismo Papa Francisco lo ha llamado como una encíclica social, trata también sobre estos temas. Entonces los invitamos para que la lean, por favor. En relación, ya hablamos de la pobreza y la injusticia. ¿Qué nos dice la Torá sobre la injusticia? Wow. La Torá nos habla acerca de que la injusticia es lo contrario a la justicia, lo contrario a ejercer misericordia, lo contrario a llegar y proveer ayuda o proveer un beneficio a una persona. La injusticia nos lleva a quebrantar los mandatos de Hashem. Cuando cometemos injusticia, empezamos a dejar de lado que debemos amar a las personas que están a nuestro alrededor. Y el dejar de amar a las personas que están a nuestro alrededor es similar a rechazar a Hashem. ¿Por qué motivo? Somos imagen y semejanza de Hashem, ¿sí? No de pronto en la parte física, sino en cuanto a los sentimientos y los valores que hay en cada uno de nosotros. Y en la ley judía hay una jurisprudencia, hay unas normas que te indican a ti de qué forma se debe actuar cuando hay una injusticia. Y se empieza a indagar qué tipo de injusticia es y si realmente es una injusticia. Y resarcir, obviamente, el daño que se ha hecho. Lo importante en esto es de que cada una de las historias que nosotros leemos en la Torá, de cada uno de esos ejemplos, nos habla acerca de que Hashem siempre ha ejercido justicia. Aun cuando Caín mató a su hermano Abel, se ejerció justicia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la injusticia es incompatible con el amor de Hashem, es completamente incompatible. Y más adelante, a través de la historia de cada uno de los profetas, empezamos a ver de que siempre se ha proclamado atacar lo que es la injusticia,
¿Atacarlo de qué forma? Atacarlo a través de ser sociable, atacarlo a través de la caridad, atacarlo a través de ayudar a las demás personas y también atacando la injusticia a través de promover valores y conceptos éticos que sean completamente intachables y que sean el fundamento para llegar y poder fortalecer lo que es la sociedad que tenemos actualmente. Y es por eso que para combatir la injusticia, el judaísmo siempre tiene la costumbre de llegar y reunir a los nuevos miembros de la familia y les enseñando desde pequeños los valores que se deben aprender y lo que Hashem nos ha revelado en el monte Sinaí. Entonces tenemos nosotros 10 mandatos, pero de esos 10 mandatos se distribuyen en 613 misbots, que son el total de lo que se encuentra en la Torá. Pero de cada uno de ellos se dividen entre negativos y positivos. Y hay algunos que ya no se observan porque ya no vivimos en esa época, ya no estamos rodeados de tribus o de pueblos bárbaros, no estamos viviendo en el desierto, estamos viviendo en una época completamente diferente y hay algunos que ya no son aplicables por la etapa en la que estamos viviendo. Pero eso no quiere decir de que dejemos de ejercer justicia. Siempre tenemos que llegar y velar de que el bien tiene que estar presente en cada una de la vida de nosotros. Razón por la cual la enseñanza es muy importante, que las tradiciones y las costumbres siempre constituyen una parte fundamental. Cuando tú formas a los nuevos hombres y mujeres del mañana a través de esas costumbres y esos valores, vas a crear un mundo mucho mejor. Es una tarea ardua, pero eso nos ayuda a nosotros a tener un equilibrio social. Entonces, la Torá nos habla acerca de eso. Cero injusticia, la justicia y la misericordia van de la mano con Hashem, y es lo que nosotros tenemos que hacer porque no queremos invalidar y no queremos cometer esta infracción contra los mandatos de Dios. Si ejercemos injusticia, estamos en contra de Hashem porque no lo estamos amando a Él realmente, ni estamos tratando de conocer lo que Él desea para nosotros. Gracias, totalmente contrario a los mandatos de Dios. Imam, ¿qué nos dice el Sagrado Corán? Cuando hablamos acerca de la justicia y injusticia, muchos versículos, pero hay un versículo que es muy importante porque se divide justicia en 3 categorías y injusticia en 3 categorías también. Entonces, en capítulo 16, versículo 91, Allah dice, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba. Hablando acerca de justicia, Allah dice, en verdad, Allah os ordena permanecer en la justicia, dispensar un trato amable y dar como se da a los parientes. Entonces Allah dice que primer nivel y nivel más bajo de justicia es que tiene que devolver. Si alguien hizo un favor con usted, tiene que devolver este favor igual. Nivel de justicia más bajo. Luego Allah dice dispensar un trato amable, que cuando se devuelva esta cosa tiene que devolverlo en una manera mejor. Si alguien me prestó un poco de azúcar, ¿no? Si yo devuelvo este azúcar, tengo que dar algo extra, ¿no? Es dispensar un trato amable, segundo nivel más alto. Y luego Allah dice que hay tercer nivel también, y eso es que dar como se da a los parientes. Aquí podemos usar el ejemplo de una madre. Cuando una madre cría a los hijos o les da comida, no les da con la intención que algún día mi hijo me va a devolver mis cosas, ¿no? Es la naturaleza que Allah ha creado en la madre. Entonces Allah dice que este es el tercer nivel y el nivel más alto. Entonces, obviamente, los musulmanes, todos deben de tratar de hacer el tercer nivel, y esta es justicia según el Islam. Cuando hablamos acerca de la injusticia, en el mismo versículo, Allah dice, y prohíbe la obscenidad, la maldad manifiesta y la transgresión, ¿no? También ha dividido eso en 3 partes. Allah dice que primero la obscenidad es si yo hablo contra usted, ¿no? Cuando usted no está ahí para escuchar, ¿no? Pero este es el primer nivel de injusticia, algo malo que puedo hacer contra usted. Luego dice Allah que segundo es la maldad manifiesta, munkar, que
yo te digo algo mientras que está aquí enfrente de mí. Un ejemplo muy grande, muy famoso ahorita, podemos ver que qué está pasando en Francia, ¿no? El presidente de Francia que dijo, obviamente si fuera cualquier profeta de Dios, profeta Jesús, que la pase con el profeta Moisés, que la pase cualquier profeta, nuestra reacción sería igual, ¿no? ¿Por qué hace eso? Islam nos ha dado el permiso de libertad de expresión, pero Islam también dice que debe ser un límite en todas las cosas que hacemos. Si yo empiezo a gritar en una iglesia fuego, fuego, y no hay, no está bueno. Ustedes me van a pedir que por favor salga de aquí, porque hay límite en todas las cosas que podemos hacer. Entonces, gracias a Dios, el primer ministro de Canadá, ¿no?, habló acerca de eso, que hay límites en las cosas que uno debe de hacer. Entonces, ese es el segundo nivel de injusticia que Islam ha presentado, que eso no debe de hacer tampoco. Y luego hay tercer nivel de injusticia que Islam ha presentado, y eso es la transgresión o el baghi. ¿No? Eso es obviamente matar a alguien o dañar a alguien, no está permitido, es el nivel más alto. Entonces Allah, nosotros, ha ordenado hacer 3 niveles de justicia y nos ha prohibido de hacer 3 niveles de injusticia. Luego, en capítulos 4, versículo 136, Allah, el último versículo que voy a mencionar, ¿no?, Allah dice, oh vosotros los que creéis, sed estrictos en la observancia de la justicia, actuando de testigos por la causa de Allah, aunque sea contra vosotros mismos, vuestros padres y familiares, sea rico o pobre. Allah está más atento a ambos que vosotros. No sigáis pues los bajos deseos para que podáis actuar con equidad, y si ocultáis la verdad o lo eludís, recordad que Allah conoce muy bien todo lo que hacéis, ¿no? Entonces Allah dice que justicia es algo que si tiene que decir algo contra sus padres, debe de hacerlo, porque es la justicia, es la verdad. Entonces eso es lo que Allah ha mencionado en el Sagrado Corán acerca de injusticia y justicia. Gracias, Imam. ¿Qué nos dice la Biblia, Padre? Yo quisiera retomar un poco lo que decía el rabino sobre el tema de la justicia, de la misericordia, ¿no? Mencionó el decálogo, ¿no? De varias palabras del Señor en la alianza. Y retomar a lo mejor desde un punto de vista de una definición pues, limitada, pero que puede ayudar, ¿no? La justicia como dar a cada uno lo que le corresponde. Y cuando uno escucha, ¿no?, pues el decálogo, ¿no?, ¿no?, los 10 mandamientos, ¿qué es lo que hace uno, no? En justicia, ¿no?, el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, ¿no? En justicia dice, pues, ¿qué es lo que le corresponde al Señor? Pues al Señor le corresponde, pues, todo nuestro ser, ¿no? Y si uno ve los 10 mandamientos, se puede también ver a nivel del mínimo, digamos, de la justicia, ¿no? No es justo, ¿no?, tomar el nombre de Dios en vano, ¿no? No se pronuncia, ¿no?, el nombre de Dios, o no se blasfema el nombre de Dios, porque no es justo, ¿no?, porque Él es santo, ¿no? Eres el santo. Es justo darle culto al Señor, ¿no? El tercer mandamiento, ¿no? Es justo honrar a nuestros padres, es parte de la justicia, porque ellos nos han dado la vida y nosotros en justicia, ¿no? Es justo defender la vida, no es justo, la injusticia sería pues matar, ¿no? Es justo pues respetar el derecho de los demás, no robar. Es justo, como bien decía el imán, ¿no?, es justo decir la verdad, ¿no? Por eso cuando dice pues no mentirás, pues es que en justicia estamos llamados a decir la verdad, ¿no? En justicia pues tenemos que respetar también al prójimo, ¿no? Entonces ese nivel como de la justicia, la parte del decálogo, y el Señor nos invita también a ir un poquito más, ¿no? Dice, pero yo les doy un mandamiento nuevo, ¿no? Como si dijera, toda esta parte de la justicia es como base mínima, y dice, pero este mandamiento nuevo que yo les doy es que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Es como dice, bueno, este es lo mínimo, estos 10 mandamientos, este decálogo es como lo mínimo, pero tienes que ir más allá, ¿no? Así como Dios te ha amado, así como Él nos ha expresado su amor, así también nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros, ¿no? Es como ir un poquito más allá, ¿no? La justicia
por sí misma así, pues quedaría limitada, ¿no? O sea, hablábamos de justicia y de misericordia. Esa justicia que viene completada también con ese amor, con esa misericordia que dice un poquito más, ¿no? Como decía el imán, un nivel un poquito más arriba, ¿no? La justicia, podríamos decir, es como lo básico, ¿no? O sea, no puede ser injusto, ¿no? Incluso el término que utilizó el rabino, ¿no? Justo entre las naciones, ¿no? Pues al final no podríamos decir, pues la santidad, diríamos nosotros, ¿no? El justo entre las naciones es el santo, ¿no? Es aquel que sabe dar a cada quien lo que le corresponde. A Dios lo que le corresponde, y dice pues al hermano lo que le corresponde por ser creado por Dios. Entonces creo que en esa parte también hay un punto importante. Así es, Padre. Gracias, gracias. Madre. Sí, bueno, pues respecto a esta parte de la justicia, quisiéramos esta experiencia del Dios amor, del Dios justo, como lo hemos estado comentando. La justicia se nos haría como parte de nuestra vida y evitaríamos las injusticias, sobre todo las grandes injusticias, que sobre todo nacen de las pequeñas injusticias que vamos aprendiendo. Estas grandes injusticias sociales que son muy marcadas, sin mencionar pues cuáles, pero ya las conocemos, pues nacen precisamente de lo que hemos hablado anteriormente, de las injusticias que hemos visto desde nuestras familias, porque de ahí es de donde hemos aprendido, de ahí es de donde hemos crecido y de ahí es de donde manifestamos lo que somos y en lo que nos vamos convirtiendo. Así es. Alberto, no sé si, la verdad que estamos un poco encima del tiempo. Sí, me comentaron. No sé si podemos, me gustaría un poco que conociéramos lo que la gente piensa de estos diálogos, ¿no? Sí. Claro. Dice muy interesante, gracias por compartir. Hoy Dios sonríe con esta reunión, ¿verdad? Nos comparten, dice, cómo, ¿no? Nos comparte Irma Toto García, ¿verdad? Yo creo que parte también de la comunidad musulmana. Dice, Dios Todopoderoso nos ordena tratar con amabilidad a los hermanos, a los allegados, a los parientes, a los conocidos. Dice en el Sagrado Corán 76:9, dar de comer por amor a Él, al pobre, al huérfano, al prisionero. Nos comparte, dice, ojalá que se pudieran tener más reuniones como estas, ¿no? Dice otro, histórica reunión en unión con nuestro Padre Dios, ¿no? Pues al final de cuentas nos dice, ojalá se pudiera hacer más seguido este tipo de pláticas tan interesantes y de diversidad religiosa. Así que, pues yo creo que ha sido muy positivo, ¿no? Todo lo que la gente también ha visto y creo que está muy contenta. Y bueno, pues queremos agradecerles también por su presencia. De parte pues aquí de la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza. Decíamos que este diálogo pues lo estamos teniendo en esta mesa en común, lo podríamos tener y espero que lo podríamos tener en algún otro momento también, ¿verdad? Que nos puedan invitar, Imán, en algún momento a compartir también desde donde están, donde podemos compartir, también con el rabino que pudiéramos compartir y que pudiéramos ir compartiendo y pues estas experiencias que seguramente a todos nos hacen que todos podamos abrir el corazón a ese diálogo y pues agradecerles. Así que muchísimas gracias a nombre de toda la comunidad y esperemos que este diálogo podamos seguirlo en otros momentos, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Y Gracias a las todos personas ustedes. Los Gracias. regalos. Vamos a entregar unos regalos. ¿Quieren ver los regalos que nos vamos a dar? Tenemos 1 minuto para los regalos, ¿verdad? Así es. Alberto. Hacerlo así. ¿Quiere que se lo acerque? Sí, muchas gracias. Oh, perdón. Sí, gracias. Perfecto. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Una copia del Sagrado Corán y un libro, La filosofía de las enseñanzas del Islam. Muchas gracias. Al contrario, a ustedes. Gracias. Muchas gracias.
gracias. Muchas gracias. Que pasen todos muy buenas noches. Hasta luego, gracias.